da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy, miren nada más a qué experta tenemos aquí con nosotros de invitadaza. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Ay, feliz, Claudia, feliz, es un placer, es un gusto, es un disfrute estar contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el deseo como fuerza creadora del erotismo. ¿Cómo ves, Marcela? ¿Cómo nos vamos instalando en esa temática del deseo? Es una temática muy rica, Claudia, sobre todo cuando la abordas desde, como lo estás haciendo tú, desde el poder del deseo, porque el deseo también tiene aspectos negativos, pero tú lo estás abordando desde la positividad y eso lo hace muy rico. Excelente. Pues vamos a comenzar como cada converso. Hoy traemos una carta de Anaïs Nin que le redactó a un coleccionista pornógrafo. En los años 40 ella y Henry Miller le daban a este coleccionista ciertos relatos para poderse mantener económicamente. Y le escribe, el sexo pierde todo su poder y su magia cuando es explícito, rutinario, exagerado, cuando es una obsesión mecánica, se convierte en un fastidio. Usted nos ha enseñado más que nadie sobre el error de no mezclar sexo con emociones, apetitos, deseos, lujuria, fantasías, caprichos, vínculos personales, relaciones profundas que cambian su color, sabor, ritmo e intensidad. No sabe lo que se pierde por su observación microscópica de la actividad sexual, excluyendo los aspectos que son el combustible que le enciende, intelectuales, imaginativos, románticos, emocionales. Esto es lo que le da al sexo su sorprendente textura, sus transformaciones sutiles, sus elementos afrodisíacos. Y pues con esto comenzamos. ¿Cómo ves, Marcela, Anaís Nin? Muy padre, muy padre. Aborda muchísimos aspectos que vamos a tener oportunidad de ver, Claudia. Claro que sí. Y pues bueno, quiero presentarles quién es Marcela Martínez Roaro, que ustedes ya la conocen, pero de todas formas hay que ubicar todo el trabajo y la labor que ha hecho. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de la UNAM, especialista en sexualidad y relaciones humanas por el Instituto de Terapia y Reencuentro de Valencia, España. Es estudiante de la maestría en Educación Sexual en la Universidad Santa Fe, Campus Aguascalientes. Fue formada en los talleres feministas Casandra de Marcela Lagarde, fundadora y presidenta de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, CECADEC, en Aguascalientes. Desde allá nos está sintonizando. Fundadora y coordinadora académica del Instituto Superior de Educación Sexual AC-ICES en Aguascalientes, presidenta por 2 ocasiones de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC. Ha elaborado, dirigido y evaluado más de 60 proyectos sociales en temas de derechos sexuales y reproductivos y además es acreedora a distintos reconocimientos. Josefa Ortiz de Domínguez por el Instituto Nacional de las Mujeres, reconocimiento por su participación ciudadana a favor de las mujeres en Aguascalientes, México, reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza por el Frente Feminista Nacional México, reconocimiento FEMES por su participación en la construcción de la sexología en México, reconocimiento hija adoptiva de Aguascalientes por el municipio de Aguascalientes 2020. Educadora de la sexualidad y comprometida, me consta, con los derechos sexuales y reproductivos desde hace más de 50 años y pues además una excelente mujer con una fuerza y una calidad. Y yo creo que eso es parte de la seducción, cuando hay ternura y firmeza, cuando hay fuerza y vitalidad, como usted lo proyecta, maestra. Pues bienvenida. Claudia, muchas gracias, muchas gracias. Te repito, estoy muy contenta de estar contigo y el tema es un tema padrísimo, ¿no? Hablar del deseo y del erotismo. Cuando tú tienes algunos conocimientos en sexología, bueno, distingues muy bien, porque cuando una dice sexo,
o sexualidad inmediatamente se asocia a genitalidad, a corporalidad, a desnudez, a placer, pero tenemos que entender un poquito que la sexualidad es algo mucho más grande y que involucra muchísimos temas. Parte de la sexualidad es el erotismo. No toda la sexualidad es erotismo. No toda la sexualidad es erotismo, pero el erotismo sí es parte de la sexualidad. Y el erotismo tiene que ver con esta parte de deseo, de satisfacción, de placer sobre todo, ¿no? Un placer muy específico. Recordemos que son frases muy comunes cuando recordamos que los franceses llaman al orgasmo la petite mort, ¿no? La pequeña muerte. Se dice que no hay placer más intenso que el orgasmo y también más breve, ¿no? Más breve que el orgasmo, dura, en fin, unos segundos. Pero lo cierto es que me llamó mucho la atención el poema que leíste, Claudia, porque abarca muchas cosas, ¿no? Nos dice que en el erotismo no debe de ser mecánico, que el erotismo no debe de ser rutinario, pero es que el erotismo a veces suele ser rutinario y a veces el erotismo suele ser aburrido, ¿no? Depende de cómo lo abordes. Hay algo que tenemos que tener muy claro. El placer está en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de placer, hablo de todos los placeres, ¿eh? Del placer de comer, del placer de ver. Cuando uno escucho decir es una persona muy sensual, imagina, inmediatamente lo asocias con una mujer sexy, así, muy carnosa, muy sabrosa. Pero lo sensual realmente tiene que ver con los sentidos. Lo sensual tiene que ver con los sentidos y todas las personas tenemos la posibilidad de ser sensuales, no necesariamente en el erotismo. Si una persona que disfruta, que goza de la comida, desde la presentación, la vista de la comida, el olor de la comida, el sabor de la comida, es una persona sensual. Una persona que disfruta de la vista y observa un árbol en su majestuosidad, un atardecer, un amanecer, el mar, un bosque, está siendo una persona sensual. Hay personas que son muy sensuales porque le dan mucho énfasis a un sentido. Hay personas que son muy sensuales porque aplican todos sus sentidos. El placer lo tenemos en el cuerpo y está a nuestra disposición. Quiénes lo Claro. usan y cómo lo usan, eso ya depende de la historia personal, de la educación, del contexto, de muchas cosas. Y el erotismo es el placer que tiene que ver con el orgasmo. Es el placer que tiene que ver, en términos de Master y Johnson, con la respuesta sexual. Y también todos lo tenemos al alcance. Tú sabes bien, Claudia, que hay estudios en los que se ha apreciado que incluso hay niños, no tanto niños, productos de la concepción, que desde el embarazo se muestra la erección. No lo sabemos, ¿no? Son cuestiones que todavía no terminan de investigarse bien como para suponer que esa erección puede ser placentera o es simplemente un reflejo. No es fácil ver en las niñas la lubricación vaginal, que es lo que detona el orgasmo en los seres, en las personas ya nacidas, ¿no? Sobre todo en personas, niños, jóvenes, adultos. En el caso del hombre, bueno, la erección es la primera respuesta a una sensación placentera y en el caso de las mujeres es la lubricación vaginal. En los hombres, la erección se ve fácilmente, en las mujeres pues no se observa la lubricación, entre otras respuestas del cuerpo. Entonces, este es un hecho biológico que tenemos los seres humanos. ¿Cómo respondemos al placer? Está sujeto al contexto sociohistórico en que vivimos, al espacio en que vivimos y a cómo hemos sido educadas y educados para esta respuesta al placer, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de placer sexual, porque Claro. si hay un placer satanizado, es el placer que tiene que ver con lo sexual. Entonces nos gusta, lo disfrutamos, nos abrimos al placer, nos cerramos, lo vivimos con culpa, lo vivimos con vergüenza, con arrepentimiento, con sufrimiento. Y esto tiene que ver mucho con todas esas mensajes que hemos recibido a través de la educación formal, no formal e informal. ¿Cómo va a ser nuestra respuesta al erotismo?
¿sí? Maestra, un poquito de esto que nos menciona, por ejemplo, hablando de ese imaginario erótico, de esos archivos, de diferentes experiencias que vamos acumulando en recuerdos, fantasías, pensamientos, y que las mujeres muchas veces hemos sido como restringidas en tener este tipo de encuentros, ¿no? Por ejemplo, al hablar de que una mujer quizá no se permita tener muchas experiencias eróticas o acercamientos sexuales para poder también tener todas estas gamas de aprendizajes y que nos van como limitando. ¿Qué va influyendo como para que en la mujer también se limite muchas veces inclusive como a darle rienda a la visión de la fantasía para poder experimentar hasta en el autoerotismo? O sea, ¿cuáles son todos esos elementos que nos van como sesgando en esas posibilidades de tener un erotismo que no esté solamente supeditado al encuentro con la pareja? Claro, claro. Bueno, recordemos que otra parte de la sexualidad importante, esencial, es el género. Y somos educadas de diferente manera las mujeres a los hombres en la vivencia del erotismo, ¿no? Fina Sanz ha abordado de una manera espectacular el erotismo cuando nos habla del psicoerotismo femenino y el psicoerotismo masculino. De qué manera vivimos las mujeres el erotismo y de qué manera lo vive el hombre. Y tenemos que entender que eso no es por naturaleza. Por naturaleza tenemos ya instalado en el cuerpo todo el aparato para vivir el placer. Pero si lo vivimos de diferente manera es porque nos han educado de diferente manera. ¿Qué es lo que hace? Vivimos en una sociedad sexofóbica como resultado de nuestra cultura judeocristiana. Hemos vivido bajo los influjos de la cultura religiosa. Esto no, incluso digo yo, hasta quienes somos ateos, somos guadalupanos. No podemos evadir la cultura, está implícita, la respiramos, esta cultura judeocristiana en la que vivimos. Y esto ha hecho que las mujeres fuéramos tradicionalmente y desde hace muchísimos siglos educadas para la maternidad y los hombres y para el placer, ¿no? Yo soy una mujer vieja y puedo dar fe ampliamente de esto, porque pertenezco todavía lamentablemente a una generación de mujeres que fueron muy limitadas y muy coartadas en la expresión de su erotismo. Esto no quiere decir que las cosas hayan cambiado. Lamentablemente hay jóvenes, muy jóvenes, que siguen todavía viviendo bajo los paradigmas que vivieron mujeres como nosotras, ¿no? Esto es lamentable. Igualmente, bueno, hay otras jovencitas que están viviendo de otra manera el erotismo, de una manera en ocasiones muy placentera y muy saludable, de otras maneras ni tan placentera ni tan saludable. Hay de todo en esta viña del Señor. Pero sí, desde luego, en México y en general en Latinoamérica y en en toda la cultura de Occidente que tuvo este influjo de la cultura judeocristiana, sí nos separaron en la vivencia del placer muchísimo a hombres y a mujeres, ¿no? Tradicionalmente, que era lo que se decía, y repito, que desgraciadamente hoy día todavía se sigue diciendo, porque no ha pasado, Claudia, no ha pasado. Hay mujeres que todavía siguen bajo esos modelos tan cerrados de vivencia sufriente del erotismo, ¿no? Entonces las mujeres no pueden tener placer hasta que se casen. Su cuerpo es como un templo sagrado que como fue hecho para la maternidad, entonces no puede ser manchado por el erotismo. Porque esto creo que lo cargamos desde que Eva se comió la manzana, ¿no? Que desde ese momento carga con el pecado original y entonces fuimos manchadas todas las mujeres y somos las responsables de todo lo que pase en esto del erotismo y tenemos una responsabilidad que realmente no tenemos, ¿no? No tenemos por qué tenerla, nos fue atribuida, pero no tenemos por qué cargar con esta responsabilidad. En todo caso, cada quien es responsable de su propio cuerpo. Pero así como la identidad de las mujeres fue construida para la familia, para la maternidad, para la casa, la identidad de los hombres fue construida para la calle, para la vivencia de todas las oportunidades que se le presenten. Es así que las mujeres tradicionalmente solamente podíamos tener relaciones sexuales al amparo del matrimonio. En cambio, los hombres sí tenían más libertad para tener relaciones sexuales, incluso no solamente fuera del matrimonio, sino aún estando casados. No eran sancionados tan duramente como eran las mujeres cuando incurrían en una violación, ¿no? Entonces, todo esto nos fue formando de tal manera que pensábamos que así éramos las mujeres.
gracias a los movimientos feministas y al estudio y a la investigación de la sexología, hoy por hoy sabemos que si bien en un aspecto biológico sí está ahí eso que es difícil de cambiar, no podemos cambiarlo a voluntad, el gran peso del erotismo está en lo que voluntariamente deseamos vivir y cómo queremos vivir el erotismo, ¿sí? Y que el erotismo no nada más se vive en los contactos o nada más a través de los sentidos, como decía yo antes, lo podemos vivir a través de la imaginación, a través de la evocación, a través del recuerdo, y que podemos vivir además el erotismo con una misma y con uno mismo, y que creo que yo creo que sería la primera fase de vivencia del erotismo, cuando cada quien descubre su propio cuerpo y la fuente de placer que puede ser el propio cuerpo. Hace no muchos años que la Organización Mundial de la Salud decretó que el autoerotismo es salud sexual. Y claro que es salud sexual, porque si tú te conoces y te reconoces en tu erotismo, vas a estar en mejores condiciones para poder compartir tu vivencia placentera con una pareja, sea quien tú decidas, ¿no? Claro. Las mujeres de mi generación y reitero que hoy día, porque no estamos hablando de algo pasado, ¿no? Doy fe de que ese erotismo tan constreñido, tan reprimido que vivimos las mujeres viejas, desgraciadamente lo siguen viviendo hoy muchas mujeres jóvenes. Y eso es muy triste, porque habemos muchos hombres y muchas mujeres que hemos trabajado muy duro para llevar otro mensaje a las nuevas generaciones y que aprendan a disfrutar del erotismo. Entonces, todavía hoy, repito, ese erotismo que vivíamos con miedo, con culpa, y que lo vivíamos, si te casabas a los 30 años, pues hasta los 30 años conoces lo que es la relación erótica. Y además no la puedes vivir el autoerotismo, porque es malo, porque es pecaminoso, ¿no? Tu cuerpo es para otros, sobre todo hablando de mujeres. Tu cuerpo es para los otros, no es para ti. Tu cuerpo lo van a disfrutar otros, pero no lo puedes disfrutar ni siquiera tú misma. Lo vas a guardar para que se lo ofrezcas a otros, ¿no? Al compañero, a quien te toque. Y esto no es así, tu cuerpo es tuyo, seas mujer o seas hombre, pero sobre todo hablando de mujeres, tu cuerpo es tuyo. Y antes que nadie, tú debes de disfrutarte a ti misma, tú debes de gozarte a ti misma y hacerlo con la seguridad de que lo que estás haciendo está bien hecho, es correcto, ¿sí? Que estás explorando tu cuerpo y que aprendas a explorarlo con todo el placer del mundo, pero en un marco de respeto y de responsabilidad. Porque Ok. finalmente el cuerpo es lo único que tenemos, es la única propiedad real que tenemos, ¿eh? Podemos perder el coche, la casa, el patrimonio, los amigos, la familia, pero nuestro cuerpo siempre va con nosotras y con nosotros hasta la muerte. Es la única propiedad que tenemos total y absolutamente nuestra. Por eso, y lo vinculo un poquito con todo esto de la interrupción del embarazo, ¿no? No es justo que a las mujeres no se nos permita tomar decisiones que tienen que ver con nuestro cuerpo. Y yo creo que en la medida en la que se nos dé información y sepamos, podremos tomar decisiones con una mayor responsabilidad, que creo que es la labor tuya y mía en todos los procesos educativos, Claudia, enseñar a la gente a que conozca para que pueda tomar decisiones asertivas y saludables. Y que yo creo que también muchas veces, maestra, cuando estamos disociadas de nuestro cuerpo, cuando no lo conocemos, es más sencillo exponerlo a situaciones de riesgo. Por ejemplo, las mujeres que a veces no se hacen sus chequeos médicos o que inclusive muchas veces no se permiten el tener una vivencia porque ni siquiera están conectadas con su propio cuerpo, ¿no? Hablando un poquito de esta visión, entonces podríamos decir que el imaginario erótico es algo que vamos como co-construyendo de forma individual a través de esas experiencias, de esa historia de vida, que no hay como una receta para las cuestiones de adquirir un deseo, sino que tendríamos que revisar el contexto de cada persona. ¿Cómo le hacemos para abordar esta temática del deseo con cada persona que se acerca, por ejemplo, a solicitar apoyo, ayuda, a que puedan conocer cuáles son esos estímulos que puedan ir despertando su deseo y que efectivamente no esté solamente supeditado a la espera de si la pareja las busca o no las busca? ¿Cuántas mujeres a lo mejor que se han divorciado
ya se privan por completo de una vida sexual o que quedan viudas, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos trabajar en ese sentido, maestra? ¿Qué nos recomienda usted? Mira, dijiste al principio cómo podemos construir. Yo diría cómo podemos deconstruir, Ujú. porque deconstruir es mucho más difícil que construir. Construyes de la nada, deconstruyes a partir de lo que ya existe. Y entonces, y creo que la labor educativa va en eso, en términos de sexualidad sobre todo, tenemos que deconstruir muchas falacias, muchos tabúes, muchos miedos, sobre todo hablo de, mira, de mujeres es el miedo, de mujeres es el temor a entrar a un terreno que les ha sido prohibido. Pero en el caso de los hombres también tenemos que deconstruir, porque los hombres piensan que lo saben todo. Y no es cierto, no es cierto. A veces ni siquiera saben cuestiones de su propio cuerpo. Claro, en esta inequidad en la educación y en la construcción de los géneros, pues las mujeres hemos llevado la mayor parte, la peor parte, pero creo que la ignorancia, en la ignorancia son responsables tanto hombres como mujeres. Y tú quitas el miedo a través de la información. Cuando mencionaste el tema del que íbamos a hablar, hablaste de deseo y inmediatamente se me vino a la cabeza Helen Kaplan, que si recordarás, en el modelo de Master y Johnson es la que propone la fase del deseo, del cual no hablaron Master y Johnson, y que sí es importantísima. Y la misma Helen Kaplan en algún momento dice, muchos de los traumas con los que vienen mis pacientes en la consulta psicoterapéutica, en ocasiones se superan con solo información. Entonces, tenemos que informarnos y sí, yo lo he a través de mi experiencia, yo soy educadora sexual, no soy terapeuta y siempre que voy a abrir un grupo, soy clara y digo, este es un espacio pedagógico, educativo, no terapéutico. Yo no hago terapia sexual. Le tengo un gran respeto a la terapia sexual y para eso hay especialistas que lo hacen. Esto no es terapéutico. Sin embargo, sí he visto en muchísimas ocasiones que la sola información ha ayudado, sobre todo a mujeres, a superar muchos problemas que traen, ¿no? Algo tan elemental, Claudia, tan elemental como que tú le digas a una mujer qué es el himen. Muchas mujeres llegan con la carga de que si tienen himen o que no experimentan placer porque sienten que su himen fue desflorado y entonces debido a eso cargan con una culpa y una vergüenza que no se permiten tener placer. Entonces, el hecho de decirles qué es el himen y que distingan entre el himen, la vulva, el himen y la vagina, que son cosas diferentes, simplemente con esa información la gente dice, entonces, bueno, por ejemplo, el hecho de que una mujer te diga, o sea, yo puedo introducirme el dedo y no me va a pasar nada. A veces yo bromeo porque alguien dijo que el sexo me da risa. Y les digo yo, espérate, la vagina no tiene dientes, no te vas a morder. Claro que puedes morder. ¿Cómo te metes el dedo a la boca y te haces y te revisas y te auscultas? Pues igual deberías de hacerlo con tu vagina, con la ventaja de que si tú introduces tu dedo y tocas, vas a saber que hay zonas en las que vas a sentir mucho placer con esa exploración. No se diga con la vulva. Conoce tu vulva. Todo esto tú no puedes llegar en un curso, en un taller y decirse, no se lo vas a decir a niñas, por Dios. Las gentes que denostan la educación sexual no saben lo que hablan. Tú no vas a llegar a decir esto a una niña, quizá a una adolescente, previo, toda una introducción en donde finalmente vas a llegar a eso. Conoce sus genitales, porque tienes que echar para atrás todas las falsas creencias que traen y toda la falsa información. Es un terreno que no han explorado o mal han explorado. Entonces tienes que empezar, para mí es muy importante desde la anatomía, que conozcan su anatomía las mujeres, que se vean al espejo. Sobre todo, ¿por qué las mujeres? Porque los hombres tienen sus genitales expuestos y los ven y los tocan y hasta juegan con ellos, les ponen nombre, a veces los independizan de su cuerpo. Las mujeres tenemos oculta nuestra genitalidad y tenemos que conocer y perder el miedo, porque le tenemos miedo a las mujeres a nuestros genitales. Entonces, un primer paso es descubrir tu genitalidad,
Y a partir de ahí puedes trabajar muchas cosas que son procesos educativos, ¿no? Tú no puedes llegar con una mujer, sentarla y decirle, echarle un rollo de lo que es la vulva, de lo que es el clítoris, de lo que es el himen, porque esta es información y esa la pueden obtener en internet, pero tienes que trabajar otras cosas, ¿no? De que esto va asociado a sentimientos, a emociones, a sensaciones, a recuerdos, ¿no? A temores. Entonces, todo eso lo tienes que ir trabajando en todo un proceso para que ayudes a que realmente las mujeres recuperen su cuerpo, se hagan dueñas de su cuerpo, que es uno de los elementos del empoderamiento, ¿no? Y a veces hay que insistir, sobre todo, pues tú lo sabes, Claudia, que cuando uno anuncia un curso de sexualidad, el 80-90% del grupo está integrado por mujeres. No porque una convoque mujeres, sino porque la respuesta es más de las mujeres que los hombres, por machismo, por la ignorancia de los hombres, porque piensan que lo saben todo, ¿no? Entonces las mujeres que somos más curiosas y sentimos somos más ignorantes en estos temas, somos quienes si tenemos la oportunidad acudimos a estos procesos. Entonces, en grupos que son de mujeres, poco a poco vas abriendo, vas suavizando para que las mujeres adquieran todos estos conocimientos y que sepan que este conocer tu cuerpo y apoderarte de tu cuerpo es uno de los elementos para el empoderamiento. Una mujer empoderada no es la que grita, no es la que mienta madres, por favor. A veces una mujer gritona y una mujer que aparenta mucha fortaleza es una mujer muy frágil, ¿no? El empoderamiento es algo más profundo y está compuesto de muchísimas cosas, empezando por el apropiamiento de nuestro cuerpo y apropiamiento de nuestros placeres en todos los aspectos, ¿no? El cuerpo es maravilloso, nos ofrece placeres. Entonces descubramos esos placeres y aprendamos a disfrutarlos sin que nos causen daño. Porque yo te puedo decir, el placer de la comida es riquísimo, pero cuidado, ¿no? Si comes lo que no debes, si te excedes, puedes dañar tu cuerpo, ¿no? Y el disfrute te puede llevar a alguna enfermedad. Lo mismo puede pasar con el erotismo, ¿no? De otra manera, pero disfrútalo y no tiene límites, no tiene límites cuando lo haces sanamente, cuando lo haces sanamente, ¿no? El erotismo es muy fuerte, bueno, tan fuerte pues que todas las cosas negativas que pasan por erotismo, ¿no? Trata de personas, violaciones, sabemos todas las cosas, toda esta parte negra del erotismo por la fuerza y el poder que tiene, todas las desilusiones que llegamos a sufrir las mujeres por no saber, por no conocer, por habernos creado en un entorno de ceguera, ¿no? Nos tapan los ojos y a veces cuando los descubrimos, pues nos damos cuenta que ya estamos en situaciones que nos están causando mucho daño y a veces no sabemos o no podemos salir de ellas. Entonces lo ideal es no llegar a esas situaciones, ¿no? Tener el conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestro potencial erótico para poder poner límites y decir, esto me pone en riesgo, esto no lo quiero y no lo hago. Sí, pues muy valiosa esta parte de recuperar la autonomía erótica, de esa soberanía sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, maestra, un poco hablando de esta parte del deseo, ¿cómo es que vamos, por ejemplo, los filósofos nos hablan mucho de los impulsos motivadores de vida como el deseo? ¿Qué sería el deseo? Si nos va describiendo qué sería el deseo y cómo lo vamos de cierta forma manifestando a través de nuestro, también de nuestra apropiación de nuestros sentidos, como bien lo comentaba. Cuando hablamos de erotismo lo asociamos inmediatamente al amor. Mm. No, pareciera que son sinónimos erotismo y amor. Y aquí me estoy acordando también de ¿cómo se la llama? Doble, creo que es el nombre, ¿no? Del libro de Octavio Paz. Que el mismo Octavio Paz nos habla de deseo y de amor como si fuera la misma cosa. Y no es la misma cosa el erotismo que el amor. El erotismo es ese deseo, pues biológico, claro, que está condicionado y está sujeto y es resultado de emociones, de pasiones, de recuerdos, de vivencias, de todo, pero finalmente se expresa en una respuesta física, biológica, de placer, de sensaciones riquísimas en el cuerpo. El amor es otra cosa. A veces van juntos amor y erotismo. Todo acto de amor, vamos, el amor requiere del erotismo.
Y estoy hablando de amor de pareja, sean dos hombres, dos mujeres, transgénero, lo que tú quieras, eso es intrascendente. Dos personas. Si hablamos en ese sentido de amor sexual, necesariamente lleva implícito el erotismo. Si no, pues será amor filial, será amor al padre, a la madre. Pero si estamos hablando del amor sexual, necesariamente debe de llevar el componente de erotismo. Pero no todo el erotismo va acompañado del amor. Claro. Y a las mujeres nos vendieron las dos cosas juntas. Los hombres lo pueden distinguir muy bien. Un hombre puede tener una relación erótica y mañana si te vi no me acuerdo y no afectó para nada su vida ni trascendió en su vida esa relación erótica. Las mujeres, al asociarlo al amor y a todos estos sentimientos idealizados, una relación puede tener mucha trascendencia. No estoy hablando de embarazo, simplemente la mera relación puede tener un impacto trascendente en toda nuestra vida. Una sola relación. Difícilmente a un hombre le pasa eso, por la diferente manera en la que nos enseñaron a apreciar el amor y el erotismo, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que las mujeres lleguemos a entender esto, podremos erotizarnos entendiendo que no tenemos por qué enamorarnos. Podemos vivir un momento erótico muy pleno, muy satisfactorio en soledad o en compañía y disfrutarlo y gozarlo y recordarlo, pero no trasciende ni afecta nuestras vidas. Porque mientras sigamos ligando el erotismo al amor, esto nos está causando mucho daño. Y esto no sé si quizá pudiera vincularnos un poquito con la pornografía, ¿no? La pornografía es erotismo, pues sí, sí es erotismo, pero no es amor. Claro. No es amor, ¿no? Sí, es placer, es disfrute, es goce, ¿no? Podemos ver pornografía y llegar al orgasmo o tener mera excitación y está bien, ¿no? Estoy hablando de una pornografía positiva, una pornografía que puede ser hasta artística, saludable. Hay otros tipos de pornografía, los cuales los excluyo. No hablo de una pornografía que distorsiona, que daña, que usa a las personas, ¿no? Claro. Entonces, no sé si por ahí va lo que me dices o no me Sí, cayó. un poquito, bueno, esta parte que comenta que me parece muy valioso, el hablar de todas esas cuestiones de los mitos del amor romántico y cómo nos lastima profundamente el asociar precisamente el amor con el erotismo a las mujeres, ¿no? Y que podemos vivenciar experiencias eróticas sin que necesariamente exista el amor y que eso es parte también como de los aprendizajes que vamos a ir deconstruyendo en función de lo que usted comenta. Esta parte del deseo, ¿cómo surge el deseo y qué elementos nos hacen desear? O sea, ¿cómo es que deseamos? Porque el deseo involucra una parte que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, del erotismo, con la cuestión también a veces del amor, podemos desear, o simplemente con impulsos o motivadores que nos llevan a concretar ciertas tareas por esos anhelos o sueños que tenemos. Pero el elemento del deseo, ¿qué papel juega dentro de esta experiencia erótica? El deseo es la base, es la chispa que enciende. Si no hay deseo, no hay nada. Y el deseo entra por los ojos, por el oído. Si nadie se enamora de la nada. Si yo te digo, Claudia, ¿qué opinas de este hombre? ¿Te gusta? ¿Qué me dirías tú? ¿Te gusta este hombre? Te pregunto, ¿te gusta este hombre? Pues tendría que ver si me gusta su olor, sí, ¿Cuál hombre? Me dirías, ¿cuál hombre? Ajá, No me puedes contestar, ¿cuál claro. hombre? Tengo que verlo, a lo mejor de la sola vista. Ah, me parece un hombre muy atractivo. A lo mejor es un hombre que a mí no me resulta atractivo, pero a lo mejor a ti sí te resulta atractivo. Eso Ujú, tiene que ver ya con el gusto personal de cada quien, ¿no? Y a lo mejor te gusta, pero además te digo, te lo voy a presentar. Te lo presento y a la hora que te lo presento, lo hueles y lo hueles para ti. No quiere decir que su olor sea rico, a ti te gusta su olor. Y luego escuchas su voz y dices, no, esta voz me enamora, ¿sí? ujú. Y luego lo oyes hablar y ves su mirada y poco a poco vas conociéndolo y va despertando en ti cosas en tu cuerpo. El deseo entra por los sentidos, no hay otra forma, no hay otra forma. Incluso lo que tú imagines, lo que tú quieras imaginar, tú te imaginas a tu hombre ideal,
le vas a dar una presencia, le vas a dar un cuerpo, le vas a dar un tono a su voz, ¿sí? Le vas a dar un olor que parte de gustos previos que tú has ido aprendiendo, ¿no? El que nos gusten ciertas cosas son aprendizajes. Nosotros aprendemos a que las cosas nos gusten porque las hemos aprendido de múltiples formas. A veces no podríamos ni siquiera definir en dónde aprendí. A mí me gustan los hombres altos, pero ¿de qué o de dónde aprendí? Pues a lo mejor habría que hacer una retrospección y de dónde sale que te gustan los hombres altos. Habrá un hombre que te diga, no, a mí me encantan las mujeres súper delgadas. Otro hombre te dirá, no, a mí me gustan las mujeres más carnosas, más llenositas, ¿no? Entonces, si tú vas preguntando, cada quien tendrá sus propios gustos, pero son gustos en principio de lo físico, de la presencia, de la persona, del cuerpo. Tú te vas, en principio te va a traer un cuerpo de una persona. Alguien que no te guste no te atrae. Si es una persona que no coincide con tus gustos, ni siquiera la vas a voltear a ver. Si es una persona que coincide con tus gustos, la vas a volver a ver. Ahí estamos empezando. Después tienes oportunidad de que haya un acercamiento, le vas a hablar, te va a gustar cómo habla. Resulta que te gustó el físico, te gustó el cuerpo, la persona te gustó, pero en el momento en el que habla, está hablando de una manera que te resulta vulgar, corriente, agresiva para tu manera de ser. Quizá esa manera de hablar a otra persona le guste, pero a ti, y ya, no, lástima, ¿no? Tan guapo que se veía, resulta que a la hora que lo oía hablar, no. Pero resulta que sí te gustó, te gustaron sus ideas, te gustaron sus pensamientos. Poco a poco va surgiendo ese gusto a partir de lo que vas conociendo y de lo que vas viendo en la persona. Y si estamos hablando de algo erótico, el cuerpo tuyo va reaccionando a eso, va reaccionando, ¿no? Y habrá un punto en el que quizás digas, yo quiero estar con este hombre. El deseo no es nada más que te guste, sino ahora quiero tener una interacción, quiero saber cómo toca, quiero saber cómo acaricia, quiero saber cómo besa, quiero sentir su voz, su aliento aquí junto a mi oído, quiero sentir cómo abraza el calor de su cuerpo. Y todo esto va despertando tu deseo. Y si todo lo que se va dando te va gustando, pues el deseo va increciendo, ¿no? Y si te estás permitiendo y él lo permite y hay una interacción en los cuerpos principio y después lo hay en las mentalidades y en los sentimientos y en las emociones, pues irá fluyendo e irá creciendo ese deseo. Puede ser que se llegue incluso en un momento dado a una relación íntima. Se va a llegar a una relación íntima, pero toda esta expectativa en la relación íntima o quedas en la expectativa de nada más esto o hay más. O no, fue una gran desilusión, ¿no? Todo lo que había antes, no, no, a la hora que llegamos a la cama o al sofá o al pasto, donde tú quieras, a la alberca, al agua, donde se dé, pues no, no era lo que yo esperaba, ¿no? O a lo mejor un primer encuentro está bien, pero en un segundo encuentro aquí ya intervienen otras cosas que van a construir más emociones, más sentimientos, más apego respecto a esa persona, ¿no? Yo veo hoy, yo aprendo mucho, mucho, Claudia, de mis nietos. Tengo una nieta de 20 y tantos años y una nieta de 4, y de todos aprendo. Entonces, en los nietos que son ya mayores y en las nietas, de lo que me platican, de lo que escucho, de sus experiencias, veo que los jóvenes hoy tienen esa facilidad que nosotros no teníamos. Quizá haya personas a quienes les parezca impúdico, inmoral, etcétera. A mí me parece correcto cuando se hace, insisto mucho, en el marco del respeto y de la responsabilidad. Entonces ellos me platican con sus pares cómo a veces salen entre amigos, hay una chica nueva, un chico nuevo, cómo se conocen y de repente se apartan, se alejan y tienen una relación sexual y no pasó nada. Ahí quedó. Sí, fue el encendido, el chispazo, y ya se agotó, se apagó, no pasó a más. A veces ese fue el inicio de otros momentos y de una relación más cercana y se van tratando y van surgiendo nuevos apegos, ¿no? Pero a mí me parece excelente, Claudia, porque quizá yo vivía una generación que no tuvo esa oportunidad, ¿no? Y me parece excelente que los chavos se conozcan, empiecen a conocer así,
Ojalá y que lo puedan hacer con ciertos niveles de educación, que sepan las consecuencias, que no es nada más, es decir, la consecuencia de un embarazo es terrible, me parece terrible, porque hay una tercera persona, y eso no, en cualquier relación, si salen dañados o salen malas cosas en quienes tuvieron esa relación, qué lástima, qué malo, pero son dos, y es su responsabilidad, pero una tercera persona que ni la debía ni la temía, eso no debe de ser. Pero no nada más es eso. A veces una de las dos personas puede salir dañada de esa relación porque no hubo correspondencia, porque fraguó una serie de expectativas que no se dieron y la otra persona no. Entonces, bueno, se corre el riesgo, ¿no? Y que estemos conscientes de que lo podemos correr, ese riesgo, y de que tenemos que respetar la voluntad de la otra persona. A lo mejor quedamos muy enganchados con esa persona y esa persona no. Claro, Bueno, pues ni modo, ¿no? Entiéndelo, asúmelo. Es el riesgo que tienes que correr. Pero el deseo es la chispa, es lo que enciende una llama, como dijera Paz, que puede ser muy poderosa, muy fuerte y que puede convertirse en un fuego eterno o en un fuego temporal o que en ese momento se apague, no sea más que el chispazo y no haya más, no haya más. Una relación sexual o lo define todo o no define nada, claro. ¿no? Y por ejemplo, a lo largo del paso del tiempo, cuando hablamos de ese deseo donde muchas veces se va apagando, ya sea por la cuestión de la rutina, de las diferentes situaciones, inclusive hasta a veces el no sentirme valorado o valorada en esa relación que yo tengo de pareja, que también puede permear o que haya como experiencias que a lo mejor no fueron tan satisfactorias en esos encuentros eróticos o en ese compartir y que vayan mermando el deseo. Qué va ocurriendo? ¿Cómo podemos rescatar de cierta manera el deseo? ¿Cómo se vuelve otra vez como a contactar o eso ya termina y se queda hasta ahí? Pues es muy subjetivo, no hay reglas, no hay normas, Claudia, no hay normas, no sabes lo que pueda pasar, ¿no? Yo veo muchas veces en la tele programas o cuestiones que te mandan por internet que hablan mucho de técnicas, ¿no? De posiciones, de juguetes sexuales. Digamos que es un condimento para el erotismo, pero no lo es todo, ¿no? Tú no puedes, vamos a buscar una nueva postura a ver si renace el deseo. Pues a lo mejor el deseo renace con la nueva postura, pero, o la nueva posición coital, pero si la vuelves a hacer en otro momento ya te aburrió, ya no resultó. Porque atrás de esa cuestión física, biológica, erótica, de deseo, hay muchas otras cosas que es lo que le van a dar el valor y el peso para que dure, ¿no? Puede ser que en uno de los dos o en los dos se agote, se acabe, por múltiples causas. Nadie me puede garantizar que una pareja va a vivir eternamente en ese fuego del erotismo. Nadie lo puede garantizar. Puede que haya una pareja que lo logre, porque él es él y porque ella es ella, y porque sus circunstancias son muy especiales y lograron hacer que esa flama perdure a través de los años. Y encontramos a veces parejas que tienen 20, 30, 40 años y siguen igual de fogosas y siguen disfrutando sus momentos. Tendríamos que ver qué hicieron ellos, ¿no? Y cómo fue, pero además, eso que hizo esa pareja, a lo mejor si lo intenta otra pareja, no le va a dar resultado, ¿no? Es algo muy personal, pero yo creo que el conocimiento de lo que es un poco la sexualidad y el erotismo, la comunicación, el sentarte a decir, porque también eso afecta, tú lo sabes mucho en las relaciones de pareja, el silencio, ¿no? El que a veces uno vivió gozando, pero nunca le preguntó a la otra persona cómo estás, cómo te sientes, te gusta, no te gusta. Él disfrutó, pero la otra persona no. Mientras que uno aquí siguió prendido, adelante, caminando, la otra persona se fue apagando y nunca supo ni por qué, ¿no? Entonces sí es muy importante que las personas, pero no es cuestión de posiciones coitales o de juguetes sexuales, hay algo mucho ya más allá, hay algo mucho más profundo que tiene que ver con las expectativas de cada quien, con la personalidad toda de la pareja, ¿no? Finalmente son dos mundos, las personalidades son como dos mundos que se encuentran y que en ambos hay mucha riqueza, pero a veces la riqueza que tiene no le interesaba a este buscaba otra cosa y ya se agotó, y eso hay que entenderlo, ¿no? Ya se agotó, ya no hay más,
ya no hay más. Entonces, no son recetas de cocina, ¿no? No son recetas de cocina, no son transmisión de vivencias personales. Que alguien diga, pues mira, yo le hice así y así y así y así y me fue muy bien, tú hazle y te va a ir igual. Pues no, resulta que a lo mejor le hace y no solamente le fue igual, sino le fue peor, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene que ser responsable de qué es lo que espera vivir de la otra persona y aceptar o asumir que a veces pedimos imposibles. A veces esperamos algo de la otra persona que no nos lo va a dar, o que no lo va, o que lo va a dar en un momento, pero llegará otro en que se fastidie, se canse o se le agote y ya no quiero darlo, y ya no quiero darlo. Bueno, pues así es, no puedes obligar a nadie a lo imposible, se dice en derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que asumirlo, ¿no? Hay algo que sí es cierto, yo soy responsable de mí, de mi cuerpo, y soy responsable de mi placer, y soy responsable de vivir conmigo misma, y ahí sí, solamente yo. Y si yo logro conocer, disfrutar, vivir mi cuerpo, voy a estar en mejores condiciones de plantarme a una persona y decirle, esto es lo que quiero y esto es lo que espero. Y esto no lo quiero, porque también hay que decir, esto no lo quiero. Y esto tiene que ver obviamente pues con la comunicación, ¿no? En esta idealización del amor romántico que comentabas antes, nos enseñaron que el amor es algo mágico, que basta verte a los ojos, bajan los angelitos tocando violines y ya fuimos felices para toda la vida. No es cierto, es algo mucho más asible, mucho más terrenal, tanto el amor como el erotismo. Claro. Maestra, por ejemplo, hablando de esta parte sensorial tan importante, ¿qué ocurre ahora con la cuestión de los aspectos virtuales, con las famosas TICs de las tecnologías de información y comunicación, que vamos desconectándonos, que no hay a lo mejor ese contacto como tal físico? ¿Cómo vamos evolucionando en esos aspectos para hablar de estas situaciones también, de cómo se va a vivenciar el deseo? Porque muchas veces a través de lo virtual, pues también se pueden generar emociones que son reales, ¿no? Y que pareciera que lo virtual no es real, pero también lo virtual va conectando la realidad. Claro que sí. Y yo creo que estas tecnologías nos han, como todo, Claudia, nos han dado la oportunidad de vivir de otra forma el erotismo y me parece excelente, qué bueno, pero no, eso no sustituye, eso no es en lugar de, eso se suma. Digo yo, qué maravilla una pareja que se ama, que disfruta de sus cuerpos, que vive plenamente el erotismo, pero que uno de los dos tiene que alejarse por X circunstancias, ¿no? Que antes, cuando no existía todo esto, pues era por teléfono, por carta. Ahora pueden vivir un sexo virtual, está bien, ¿no? Sustituye la distancia, excelente, pero esto no sustituye todo lo demás. Es algo que ha venido y que lo entendamos así, ¿no? Y que lo usemos para que enriquezca nuestra vida en todos los aspectos, incluyendo nuestra vida erótica. Esto puede enriquecer nuestra vida erótica, pero no puede sustituir nuestra vida erótica porque pues entonces lo que va a pasar es que vamos a caer en disfuncionalidades, en enfermedades que a lo largo pues nos van a hacer mucho daño, nos van a producir mucha insatisfacción. Estas cuestiones no sustituyen a un ser humano, ¿no? La vivencia con un ser, la fuerza de la presencia de otra persona, no la sustituye esto. Es decir, lo puede sustituir momentáneamente, pero no de manera permanente, nunca, jamás, de manera permanente no. No, y sí, lo que pasa es que muchas personas están teniendo únicamente relaciones a través de este medio, ignorando todo lo que es la cuestión presencial, ¿no? Y bueno, tendremos que luchar, como hemos luchado contra muchas otras cosas que dañan un erotismo sano, pues también tendremos que luchar y hacer entender que esto no sustituye la vida, esto no es vida. Claro. Maestra, hablando ya, para ir cerrando, de esta fuerza creadora que se manifiesta a través del erotismo, de también nuestro deseo, de nuestra conexión. Cuando una mujer tiene esta autonomía erótica, se conecta con su propio placer y hay este empoderamiento, ¿qué ocurre en el entorno? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que una mujer muestre esa fuerza creadora en diferentes aristas? Porque creo que cuando uno está tan satisfecha puede plasmarlo en diferentes actividades laborales, hobbies, su vida en general.
Pues Claudia, yo creo que cuando una mujer está empoderada, realmente empoderada, está consciente que va a tener que enfrentar una sociedad adversa. Si estás realmente empoderada, lo sabes que vas a encontrar el rechazo, la crítica, la denostación, lo sabes que lo vas a enfrentar. Pero finalmente, si realmente eres una mujer empoderada, vas a traspasarlo. Vas a estar consciente de que así es. Y vas a saber que va a haber personas que te van a rechazar y personas que te van a señalar y personas que te van a estigmatizar. Pero el empoderamiento, repito, son muchísimas cosas, pero finalmente es una armadura que te blinda en contra de todas estas cosas y traspasas y estás por encima de estas cosas, pero te da la oportunidad de conocer a personas tan empoderadas como tú, ¿no? Con personas realmente valiosas que te van a apreciar, que te van a valorar y que te van a aceptar. Y si no me aceptan, pues no me va a dañar, ¿no? Pero sí, si una mujer quiere afrontar todas estas cosas, tiene que entender que hoy por hoy todavía seguimos viviendo en una sociedad muy conservadora, que no acepta, que no entiende estas cosas y que puede intentar dañarnos y que lo va a tratar de dañarnos. Por supuesto que sí. Pero este empoderamiento, cuando es auténtico, cuando es real, cuando lo has construido en todos sus aspectos, lo has tejido fino y has logrado realmente ser una mujer auténticamente empoderada, estas cosas no te dañan, no te afectan, ¿no? Te las quitas de encima y sigues adelante tu camino y tu vida. No es fácil hablar de erotismo, sobre todo hablando de mujeres, Claudia, y poco hablamos de los hombres, aunque los hombres también, por supuesto que tienen sus problemas. Por supuesto que las mujeres, los hombres tienen su problema con el erotismo, ¿no? Y tendremos que hablar que esa falacia y esa identificación del hombre con su pene, ¿no? ¿Qué está pasando hoy día? Que los hombres tienen cáncer de próstata, tienen cáncer de pene, cáncer de testículos, y que se les acabe el pene y se les acabó el erotismo. Pues ellos también traen sus problemitas, no nada más nosotros, ¿no? Pero hablando de mujeres, que creo que es por donde hemos estado enfocando la plática, hablando de mujeres, las mujeres tienen que entender que ser dueñas de su cuerpo y de su erotismo es uno de los elementos para el empoderamiento de las mujeres. Muy importante, pero no el único. Tienen que sumar todos los elementos que constituyen el empoderamiento y entre ellos el apoderamiento de su cuerpo y de su erotismo para realmente ser mujeres empoderadas. Maestra, pues sí, básicamente va a ser complejo también el trabajo que tengamos que desarrollar en esta cuestión educativa para hombres, para mujeres, para personas, ver cómo se vivencia también el erotismo, como bien lo comentaba, que a veces lo genitalizamos, la vivencia y dejamos de disfrutar las caricias, la intimidad, la cercanía, el contacto que tanto requerimos los seres humanos. Pero bueno, maestra, pues hoy quisiera también que nos compartiera, porque sé que tiene propuestas educativas interesantes y si nos quiere compartir un poco de ello y dónde podemos también localizarla. Claro, Claudia, con muchísimo gusto. Yo soy mala para la promoción y soy pésima. Mira, estamos haciendo una maestría en el Instituto Superior de Educación Sexual donde laboro en una alianza con la Universidad Santa Fe de aquí de Aguascalientes. Iniciamos una maestría en educación sexual. ¿Qué te digo? Estoy enamorada yo de la maestría. Bueno, primero porque fuimos varias compañeras que construimos esta maestría y creo que en verdad tiene una serie de materias que yo no las he visto en otros lugares. En fin, es una maestría muy rica. Estamos terminando el primer semestre y esperamos iniciar una nueva generación para enero o febrero. Ay, ¿qué te doy de dato, Claudia? Busquen Universidad Santa Fe de Aguascalientes, busquen la página y yo creo que en unos días, en unas 1 o 2 semanas estaremos empezando a promover ya la nueva maestría, que sería la segunda generación. Y me parece muy importante, porque esta maestría no es nada más, es desde luego pensamos en docentes, docentes de nivel de educación básica, educación media, pero también para todas aquellas personas que no nos damos cuenta a veces desde muchos ámbitos cómo ejercemos la educación sexual. Yo lo he visto, por ejemplo, en la elaboración de proyectos con instancias públicas, como pueden ser procuradurías, DIF, instancias de las mujeres, que siempre andamos dando cursos y talleres. Si no una educación formal, sí, una educación no formal, pero andamos dando talleres. Entonces creo que tenemos que saber hacerlo porque hoy día estamos hablando mucho de la educación sexual integral
y ese es en padres y madres de familia. Es importantísimo porque les guste o no, educan a sus hijos. Todas y todos somos educadores sexuales, ¿eh? Pensamos que nada más la escuela nos educa, no. Padres y madres es el primer momento en donde un ser humano recibe educación sexual en casa. Y en casa se dan las violencias, y en casa se dan las inequidades, en casa. Ya cuando llegan a la escuela se refuerzan, pero en casa inician, en casa empiezan. Entonces, tomar un curso, un taller y no se diga una maestría en educación sexual, nos capacita para ser buenos educadores sexuales y buenas educadoras sexuales, sea el ámbito en el que nos desarrollemos, incluyendo el de la casa, incluyendo el de la familia. Entonces, bueno, les invito a conocer esta maestría a través de la Universidad Santa Fe, buscando la página, y ahí encontrarán la próxima generación que se va a abrir. Y finalmente, bueno, yo he estado, tiene tiempo que lo estoy dejando por la misma maestría, pero tengo un canal en YouTube que es con el ánimo de llevar educación sexual. Van a encontrar ustedes ahí información. He tratado que sea muy básica y muy elemental para quien quiera saber qué es esto de la sexualidad, porque hoy con todos estos medios electrónicos, tocando un clic, podemos llegar a muchas cosas de sexualidad, pero ojo, no todo es recomendable, no todo tiene fundamentos científicos, no todo es adecuado para lo que estamos buscando. Entonces, bueno, yo les invito, si les interesa conocer un poquito de manera muy elemental sobre sexualidad, a conocer mi canal de YouTube. Búsquenme así como Marcela Martínez Roaro. Excelente, pues muchas gracias, maestra. No sé si quisiera concluir con algo acerca de este tema de hoy, del deseo como fuerza creadora en el erotismo. Pues conozcan su cuerpo, su erotismo es suyo. En términos de sexualidad solemos decir que el orgasmo es de quien lo trabaja, y tenemos que trabajar nosotras nuestro propio orgasmo y no permitir que otras u otros lo trabajen, y que el orgasmo de la noche empieza en la mañana. Disfruten su cuerpo sin vergüenzas, sin pena, sin miedo, sin tabúes, pero con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Claudia, te agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Pues nos vemos en el próximo converso. No dejen de verlo en el canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, y en Facebook, Claudia Hernández. Muchísimas gracias.